Chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Bienvenidos a las clases de Historia Universal. El tema que vamos a trabajar es acerca de la guerra, está entre comillas, la guerra antiterrorista declarada por el presidente George W. Bush en aquellos años. Entonces, estamos hablando de dos conflictos muy importantes que serían el conflicto de Afganistán en el 2001, en el mismo año que sucedieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, y también el de Irak. Además, vamos a ver algunos atentados terroristas adicionales que hubo en otras partes del mundo por parte del grupo yihadista Al-Qaeda. Empezamos hablando de la guerra de Afganistán. Esta es una respuesta y consecuencia inmediata al 11S, en vista de que no se creía, esto sí estaba totalmente seguro, ¿no? Y los mismos, el gobierno de Afganistán lo dijo. Ellos tenían dentro de su país a los principales líderes del grupo Al-Qaeda, entre ellos Osama Bin Laden, y no estaban dispuestos a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la captura de Osama. Entonces, debido a esto, Estados Unidos acusó al régimen talibán de ser un régimen terrorista y de estar ocultando a Osama Bin Laden. Recordemos, por si acaso, que los talibanes llegan al poder en Afganistán gracias a Estados Unidos durante la guerra de Afganistán, pero que tuvo con la Unión Soviética, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes ayudaron a Estados Unidos? ¿Quiénes fueron sus aliados en esta ofensiva al país de Afganistán y al gobierno talibán? El Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Canadá, Turquía, entre otros más, se sumaron a esta guerra que dejó un saldo terrible de muertos. Chicos, como les dije la otra vez, el 11 de septiembre solo fue el inicio. Quienes van a realmente sufrir y lamentablemente pagar por lo que hacen los radicales y yihadistas van a ser los civiles, tanto de Afganistán como de Irak. ¿Qué características tenía el gobierno afgano? Pues los talibanes, que eran los que estaban gobernando ese país, eran acusados de atentar constantemente a los derechos humanos. Por ejemplo, se habla de flagelaciones, se habla de ejecuciones y de represiones a los derechos de la mujer, entre otras cosas más, que simplemente lo que hacían era hacer ver a los talibanes, hacerles como algo negativo, hacerles una mala propaganda. Y por otro lado, Bush se presentaba ante el mundo como el defensor de los derechos humanos y que por eso era necesario derrocar al gobierno talibán. Bueno, de Bush se puede decir muchas cosas, chicos. ¿Listo? Entonces, así como existe la operación Tormenta del Desierto, que fue la operación que hubo en Irak, esta operación se llamó Operación Libertad Duradera. ¿Y en qué consiste? ¿No? En tomar el poder de la capital, que es Kabul, en Afganistán, derrocar a los talibanes y encontrar a los terroristas y bueno, de alguna manera devolverle la libertad, por eso se llama así, libertad duradera, a los afganos que estaban siendo dominados por esta dictadura radical. Ahora, ¿quiénes eran los aliados de Estados Unidos, pero dentro del territorio afgano? ¿Sí? Era la Alianza del Norte. La Alianza del Norte era un grupo de guerrilleros que estaba en contra del gobierno de los talibanes. O sea, son afganos también, pero no quieren ese gobierno. Entonces, ¿qué mejor aliado para los Estados Unidos que ellos? Iniciaron los bombardeos sobre la ciudad de Kabul, dejando un saldo de muertos terrible, aunque Estados Unidos, bueno, Bush decía que no, que solamente estamos atacando puestos militares y bases de Al-Qaeda que hay en ese territorio, pero los civiles estaban muriendo en cantidades realmente espantosas. Bin Laden entonces aparece en no en vivo y en directo, sino en la televisora Al Jazeera, que es una televisora árabe, egipcia para ser más exacto, de mucha influencia en el mundo árabe, difundió los videos en los cuales aparece Bin Laden haciendo amenazas, diciendo de que no ataquen Afganistán, o bueno, las respuestas por parte de Al Qaeda iban a venir. Ten en cuenta esto, ¿ok? Finalmente, Estados Unidos y sus aliados, la Alianza del Norte, tomaron Kabul, la capital. Luego de esto hubo una batalla más, o varias batallas más, de las cuales solamente voy a mencionar la más importante, la batalla de Tora Bora, donde los miembros de Al-Qaeda, al verse ya prácticamente acorralados, tuvieron que huir y escapar a otras zonas, entre ellos Osama Bin Laden. La mayoría de ellos cruzó la frontera y se refugió en Pakistán, ¿sí? Entonces, se establece la ISAF, chicos, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad. ¿Y esto fue para qué?
pues precisamente para que Afganistán estaba destruido, estaba en medio de una crisis debido a esta guerra, y era necesario entonces ver cómo sacamos ahora a Afganistán, ¿no? De esta crisis social, política y económica que tiene, dejando un contingente de soldados que aseguren la paz en ese país. Ojo, la guerra de Afganistán no ha terminado. Su punto más álgido fue entre el 2001 y 2002. Sin embargo, los problemas ahí no se han solucionado. A día de hoy todavía hay presencia estadounidense en esa zona. 2 años después empezaría la guerra de Irak, o la guerra contra Irak, o la guerra del Golfo, parte 2. Las causas, vamos a verlas. Por ejemplo, causas verdaderas, ¿eh? Las causas verdaderas. El petróleo, el bendito petróleo. Lo que pasaba es que nuevos mercados y nuevas potencias económicas como la Unión Europea, la India y China estaban prácticamente ya tomando posesión de varios recursos petroleros de esa zona. O sea, eran los grandes exportadores de petróleo. Para no verse precisamente menguado por esta aparición de nuevas potencias, es que Estados Unidos utiliza como excusa, como pretextos, lo que estamos viendo acá abajito, para iniciar esta guerra contra Irak. ¿Ok? Entonces, la verdadera razón es el control del petróleo y las salidas de este producto que es bastante vendido a nivel mundial. Por otro lado, como otra causa también es válido decir que en Irak, pues, se había expulsado a los inspectores internacionales que habían quedado ahí desde la guerra del Golfo del 91. Los habían expulsado y Saddam Hussein estaba estableciendo una dictadura nuevamente en su país, ¿no? En ese país. ¿Había atentados contra las libertades de las personas? Sí. ¿El gobierno de Hussein era represivo, violento, era una dictadura? Sí. Nadie niega eso. Lo malo es que Bush exageró las cosas y acusó, ahora pasamos a los pretextos, pasamos aquí a los pretextos, y acusó al gobierno iraquí de tener supuestas, ¿no?, armas de destrucción masiva que atentan contra la seguridad de los propios iraquíes como del mundo entero. En todo caso, estaba acusando de algo gravísimo porque esto estaba en contra de las normas de la ONU. Estaba acusando a Irak. Luego, el supuesto apoyo que Irak le brindaba a los talibanes durante la guerra de Afganistán, cosa que nunca se demostró. Y finalmente, la matanza de los kurdos. Bueno, Saddam Hussein es un gobernante, el presidente de Irak en ese momento, que sí, de esto sí hay muchos, muchos testimonios y pruebas. La aniquilación de los kurdos. Los kurdos son una comunidad que precisamente vive al norte de Irak. Y no solamente en Irak, están por parte de Turquía, por parte de Siria. Y de alguna manera lo que ellos quieren pues es tener también su propia autonomía, ¿no? Lamentablemente a veces recurren a actos violentos y el gobierno de Hussein los estaba masacrando. Esto no es mentira. Sin embargo, no tiene que ver esto con qué problema eso le hace a Estados Unidos. Por eso le ponemos dentro de pretextos. La guerra de Irak es una coalición de Estados Unidos con sus inseparables aliados, ¿no? El Reino Unido y España. Y a esto se suman Portugal e Italia. Bueno, Italia también siempre ha estado ahí. Sin embargo, en esta guerra, ya no participa Francia, Alemania, Rusia y China. De hecho, se oponen y condenan la intervención ya que la declaran ilegal. ¿Y por qué la declaran ilegal? Pues porque la ONU, representado en la figura del secretario general de aquellos años, Kofi Annan, condenó esta intervención. Si la ONU dice que no es válida, entonces es una invasión ilegal, ¿ok? Sin embargo, y pese a las condenas de la ONU y de otros países, el presidente George Bush, junto al presidente de los países de Francia, perdón, de España, el Reino Unido, ya Portugal, se aliaron sí o sí para poder declarar, o ni siquiera hubo declaratoria de guerra, para de frente invadir Irak y derrocar a este gobierno. ¿Sí? Listo. Entonces, esta cumbre, esta foto que estamos viendo acá, es la cumbre de Azores, donde se anuncia el ultimátum y la última advertencia a Saddam Hussein. Bush acusó a Irak también de pertenecer al eje del mal. ¿Y qué cosa es el eje del mal? Esto está en la cabeza de Bush, ¿eh? Eso no existe. Pero él dice que hay ciertos países del mundo peligrosos que amenazan la estabilidad y la paz mundial. Corea del Norte, Irán, que es un gobierno fundamentalista del Ayatollah, Irak, que recientemente fue incluido, el gobierno de Libia y el gobierno de Siria. A veces, ocasionalmente, incluso Venezuela y Bolivia, Zimbabue y Bielorrusia, por ser países de izquierda, ¿no? Países socialistas, también eran incluidos, pero los fijos, fijos, fijos son los que aparecen en naranja y en rosado.
perdón, claro, en un naranja más fuerte como Irak, Irán y los que están en rosado, Corea del Norte también. Entonces, al ser parte del eje del mal, Bush dice que hay que acabar con esta amenaza mundial. Así iniciaría la guerra de Irak 2.0. Muchachos, el 20 de marzo del 2003 se inicia la invasión y empezaron los bombardeos sobre la capital, la ciudad de Bagdad. Lo que estamos viendo ahorita son imágenes que yo vi en vivo y en directo a través de los noticieros internacionales, realmente espantosos, ¿no? Como la ciudad volaba en pedazos y los civiles corrían. Por otro lado, Estados Unidos decía lo mismo, no, no estamos atacando civiles, sino solamente los lugares estratégicos militares que tiene Saddam Hussein. Bueno, la guerra de Irak es una guerra vergonzosa, es la más vergonzosa probablemente en la que Estados Unidos ha participado por los atentados a los civiles, a los derechos humanos de los iraquíes, tanto así que el propio pueblo estadounidense estaba en contra de esta guerra y por la cantidad de bajas de los mismos estadounidenses que tuvieron en esta guerra. La operación se llamó Amanecer Rojo y fue todo un éxito para Estados Unidos. De hecho, las palabras que siempre se recordarán de George Bush cuando se logró la victoria, dijo, misión cumplida, ¿no? Con un cartel así grande en una embarcación en la que se encontraba, anunciando que Saddam Hussein había sido derrotado. Hussein estuvo prófugo, ¿ah? Prófugo unos 3 años, hasta que en el año 2006 fue capturado, ¿sí? Enjuiciado y finalmente sentenciado a morir en la horca. La ejecución de Saddam Hussein fue muchos meses, estuvo en YouTube, ¿no? Ahorita ya no, ya la borraba, pero en aquel año 2006 estuvo y se convirtió en un suceso viral y bastante, ¿no? ¿Cómo dicen? Perturbador ver cómo eh, colgaban a Saddam Hussein, el ex dictador y líder de Irak. Listo, después de la muerte de Saddam Hussein, pues todo el país fue totalmente ocupado por fuerzas estadounidenses. Los atentados terroristas no se dejaron esperar, se empezaron a sentir por varias partes del territorio. Irak se ha vuelto en una zona peligrosísima del mundo. A día de hoy, la presencia estadounidense aún permanece en ese país. ¿Cuáles fueron las respuestas de Al Qaeda ante tanto la guerra de Afganistán como la guerra de Irak? Pues el terrorismo internacional tiene un sello distintivo. Cualquier país puede ser atacado. Por ejemplo, se encuentran los atentados de Bali en el 2002, esto es en Indonesia, una isla llamada Bali en la cual había un conjunto, un circuito de discotecas, ¿no? Para los jóvenes, para sus actividades nocturnas, fiestas y todas esas cosas, un atractivo turístico, ya que en esta discoteca de Bali, estas discotecas son varias, asisten no solamente gente de Indonesia, sino sobre todo australianos, británicos y estadounidenses. Explotaron varios coches bomba en todo el circuito de discotecas que dejó un saldo de 202 muertos. Es el atentado terrorista que más muertos ha dejado después del 11 de septiembre. En el 2003 hubo 4 coche bombas que estallaron en 2 sinagogas de Istambul. Las sinagogas son lugares de adoración de los judíos. ¿Y por qué en Istambul? Pues Istambul, recuerda, es una de las ciudades más importantes de Turquía. Turquía fue aliado de los Estados Unidos durante la invasión a Afganistán. Este atentado terrorista dejó 58 muertos. Pero probablemente los que causaron más impacto, chicos, más impacto visual sobre todo, fue los atentados del 11M, o sea, del 11 de marzo del 2004 en Madrid, España. El metro, o mejor dicho, la estación de trenes de Madrid fue volado y 4 trenes volaron con las personas dentro en una hora en la que la mayoría de personas abarrota la estación de trenes de Madrid. Es una hora punta, todos están yéndose al trabajo, esto sucedió por la mañana. Y las imágenes pues eran terribles, los cuerpos diseminados por diferentes partes de la estación de trenes y la gente corriendo como locas. El 11M es el peor atentado terrorista en la historia de España y uno de los más salvajes en el historial de Al Qaeda. Murieron 193 personas. Las razones, la participación de España y aliado incondicional de Estados Unidos en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak. En el año 2005 le tocó también al Reino Unido. El Reino Unido también fue aliado indiscutible de Estados Unidos y en el 7 de julio del 2005 estallaron 4 bombas en su metro, en el metro de Londres, dejando un saldo de 56 muertos. Aquí vemos imágenes del 11M, de la estación de trenes de Madrid,
y por aquí cómo quedó uno de los buses que precisamente estalló con todos sus pasajeros dentro en Londres, en lo que algunos llaman el 7J, el 7J del Reino Unido. Chicos, finalmente lo bueno es que en el año 2011, 10 años después de los atentados del 11 de septiembre, finalmente se dio la noticia. El gobierno de Barack Obama, que en ese entonces era presidente de los Estados Unidos, anunció que Osama Bin Laden había sido encontrado y murió en un enfrentamiento contra las fuerzas estadounidenses en Pakistán, lugar en el cual se encontraba oculto. Oficialmente en el 2011 se dio el anuncio de la muerte de Osama Bin Laden. Sus restos fueron arrojados al mar. Con esto terminamos, chicos, nuestra clase de hoy y ya estaremos desarrollándolo mucho mejor cuando tengamos nuestra conferencia en el Zoom. Gracias por su atención y ya nos estamos viendo en la clase.